Bueno, damos inicio a nuestra unidad uno del módulo 3. Anteriormente habíamos hecho una presentación de qué temáticas íbamos a trabajar en este módulo, que trata sobre la conversación en un proceso de negociación. Entonces, dentro de ello, lo que vamos a identificar es una nueva palabra, que es la palabra contradicción. Las conversaciones y las contradicciones vamos a trabajar atento de que en un proceso negociacional, como hemos definido, es un proceso de comunicación entre dos partes o más partes, donde perciben en apariencia la existencia de intereses distintos y una voluntad de desarrollar un acuerdo sustentable. Esa aparente colisión de intereses se va a denominar conflicto. Y trabajar en el conflicto nos va a llevar a poder construir puentes colaborativos. Cuando conversamos sobre un conflicto, hay una palabra clave que quiero que tengan en cuenta, que es la palabra rescatar, como si fuese la búsqueda de un tesoro, curiosos, buscando desde la humildad, desde muchas veces desde el no sé del otro, por lo tanto voy preguntando, no inquisitivamente, con la curiosidad que el otro me puede sorprender con un aporte. La pregunta es, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está esa colisión aparente de intereses? ¿Dónde se encuentra? Más allá de las conductas, es donde está la contradicción del conflicto, dónde se armó esto. Y encontrar luego un equilibrio entre las partes, que después la vamos a ir desarrollando a través de, por ejemplo, las opciones de beneficio mutuo y el tratamiento de la relación comunicacional durante todo el proceso y después de la celebración del acuerdo, atento de que en los casos específicos de relaciones a largo plazo es muy importante para que no aparezcan conflictos innecesarios. Para trabajar la dimensión de la contradicción, que es la puerta que nos invita a descomponer el conflicto. Invitamos a un autor, el doctor Johan Galtung. Él es un sociólogo noruego, donde va a decir que la contradicción es la raíz del conflicto. Entonces él va a descomponer el conflicto en un triángulo. Y ese triángulo va a tener tres aspectos. El aspecto propiamente de la contradicción, que es la raíz estructural, y es una incompatibilidad objetiva, rescatando que esa objetividad es una percepción. Le hace objetivamente, en la apariencia, percibo que la raíz estructural de este conflicto está dada por la disputa, por ejemplo, de ciertos recursos limitados. ¿Mm? Entonces, es una observación concreta, rescatando que a su vez es una interpretación. La otra dimensión de este triángulo es la actitud, que es una dimensión emocional y por lo tanto es una dimensión perceptiva. Y va a incluir los mapas de las personas que están en este proceso comunicacional. Le hace las emociones, las creencias, los prejuicios o los juicios que emitimos sobre esa situación. ¿Qué es lo que surge en esa actitud? Por ejemplo, confianza, desconfianza. Y esas actitudes pueden intensificar o pacificar determinada relación comunicacional.
Por lo tanto, es algo muy relevante a considerar. El otro aspecto, el tercero y último, es el comportamiento. El comportamiento son acciones observables, son manifestaciones externas, ¿m? Ciertas protestas, resistencia al diálogo, surgen como respuesta a una contradicción, ¿sí? Desde el punto de vista sistémico podemos decir que es una resistencia, una cualidad de resistencia propia del sistema. Y nosotros, los seres humanos, somos sistemas. Las empresas son sistemas. Las sociedades son sistemas. Entonces, en este proceso de análisis de lo que es un conflicto, contradicción, actitud, comportamiento, es habitual que esas resistencias se manifiesten como una manera de intensificar esa polaridad, ¿no? Esa colisión, ¿sí? Esto es importante para el negociador tomarlo como una posibilidad cierta con alto porcentaje de realización que exista la expresión de la cualidad resistencia. Atento que tiene que ver con la sobrevivencia del sistema. Yo quiero tal cosa. Y el proceso reflexivo de por sí es un proceso de alto consumo de energía humana, donde las personas tienen que detenerse y reflexionar con respecto a qué es esta contradicción, si es aparente o no, a gestionar estas actitudes, que es la dimensión emocional, a poner en crisis estos prejuicios donde percibimos y prejuzgamos y generalizamos, que muchas veces distorsionamos el lenguaje con generalizaciones. Y por lo tanto tenemos ciertas acciones que muchas veces tendemos a justificar. Entonces es importante para el negociador tener en cuenta de que hay un alto grado de posibilidad que exista la resistencia por parte tanto de uno como del otro. Y ahí es interesante y se incentiva la reflexión. Entonces la relación en estas tres dimensiones, contradicción, actitud y comportamiento, son aspectos del conflicto que se van a retroalimentar. Por lo tanto, son aspectos del conflicto donde nosotros podemos tener injerencia. Una contradicción no resuelta desde el punto objetivo percibido puede generar actitudes hostiles, actitudes negativas, por ejemplo, de desconfianza, de resistencia al diálogo sobre todo, generan muchas veces comportamientos que pueden ser violentos. Y los comportamientos a su vez van a reforzar ciertas tensiones que van a justificar la existencia de esa contradicción. Entonces, esta mirada tridimensional que tiene la descomposición del conflicto nos permite tener una injerencia herramental en el mismo, ¿sí? Trabajando la contradicción objetiva, la actitud que vamos a tomar y el comportamiento, qué acciones vamos a expresar. Es útil desde el punto de vista de gestión del proceso comunicacional en la negociación. Este modelo de análisis tripartito, atento que nos va a permitir analizar el conflicto en distintas facetas. Entonces vamos a poder diseñar intervenciones que puedan llegar a tener siempre en consideración estos tres aspectos en principio. Y hay una propuesta que es en Johann Galtung, y esto es una diferenciación muy clara que hace con otras escuelas, como por ejemplo la de Harvard, negociación basada en principios, que es la transformación del conflicto. No solamente es una negociación colaborativa donde vamos a llegar a un acuerdo y donde ambas partes ganan, donde Galtung va a decir hay un aspecto de concesión, acá hay una transformación.
en la apreciación objetiva de la contradicción, en las actitudes, que es este aspecto emocional y percibido, y por lo tanto en las acciones que vamos a desarrollar y expresar tan para un otro. Prosiguiendo, esto tiene que ver con un tema que ya venimos arribando y que vamos a seguir insistiendo, porque hay algo muy importante que el negociador debe concebir, que lo que percibe es personal y que no puede percibirlo de otra manera, salvo ampliar su percepción a través de la escucha y la incorporación de información que tenga con el otro. Y luego en la co-construcción con el otro, en el caso que sea factible y en modo comparativo más eficaz que la mejor alternativa, puede construir un nuevo mundo. Para eso tenemos que considerar que como seres interpretativos no tenemos acceso pleno a la realidad. Lo que podemos es ir ampliando la interpretación de la realidad escuchando a otra persona. Atento que, como dijimos anteriormente, tenemos filtros perceptuales y tenemos que inhibir en este proceso para arribar a este análisis tripartito que anteriormente hablamos de contradicción, actitud y comportamiento. Tenemos que inhibir ciertas clases de juicios y de distorsiones del lenguaje, que son las generalizaciones. Entonces, para ello vamos a trabajar en un recurso, en una modalidad de trabajo muy relevante en este proceso, que es la escucha activa. Y para iniciarnos en la escucha activa, tenemos que considerar, cuestión que luego en otras unidades vamos a ahondar, en la pregunta. La pregunta es un elemento basal, herramental, que tiene el negociador para intervenir en el proceso. Y también para él ser parte del proceso. No solamente interviene como un tercero, sino es parte del proceso a través de la pregunta. ¿Mm? Y va a ser preguntas abiertas, cerradas de ajuste, exploratorias, hipotéticas, nos hacen trasladar un futuro. Preguntas para resumir y aclarar, donde permite chequear si yo he comprendido correctamente lo que la otra parte ha manifestado, parte de un parrafaseo. ¿Sí? Vuelven las preguntas cerradas para ajustar la información. En otros casos hacemos preguntas circulares para hacer que nosotros y los otros nos pongamos en el lugar de quien se tenga que poner para ir desarrollando nuevos escenarios. Para todo esto, para este desarrollo de la pregunta, para este abordaje del conflicto de un modo de análisis de tripartito, como dice Galton, ¿sí? Donde lo descomponemos en contradicción, actitud y comportamiento, tenemos que fomentar el respeto como valor, que es considerar que toda persona en la cual yo estoy interviniendo en un proceso comunicacional me puede aportar una ampliación de mi mapa. Por lo tanto, una apreciación de una realidad sujeta a la intervención, a la interpretación, parcial igual, pero más amplia. Entonces, la escucha activa es una herramienta de carácter transformador, que nos va a permitir flexibilizarnos, que no implica dar razones. Por todo lo manifestado, es importante escuchar sin juzgar. Entonces, en este fomento del respeto como valor, ahí citando autores como por ejemplo Humberto Maturana y Francisco Varela, y la cualidad que también tiene el sistema, que es el de flexibilidad, podemos abordar un análisis tripartito del conflicto, que es contradicción, actitud y comportamiento. Y para ello, tenemos que hacer ciertas diferenciaciones en este proceso de escucha activa que va a incorporarse y va a iniciarse a través de un comportamiento empático. Eh, es importante diferenciar
claramente entre lo que es la empatía y lo que es la simpatía. Entonces la empatía lo vamos a entender como una capacidad parcial de ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué es una capacidad parcial? Porque en su totalidad no vamos a poder. Vamos a poder disminuir el diálogo interno de los prejuicios, de lo que nos decimos que escuchamos del otro, de ciertas respuestas que emitimos. Podemos ser críticos, preguntarnos qué dice de mí lo que me digo. Y eso es un proceso donde habilita una escucha, un estado de empatía con la persona, donde nosotros podemos absorber más información y podemos preguntar y repreguntar para poder llegar a el descubrimiento de la existencia de la raíz del conflicto, que es la contradicción propiamente dicha. Entonces, vamos a considerar que esta empatía es una conexión profunda y emocional. Es un acompañamiento de comprensión. Comprendo que estás en esta emoción, comprendo que no implica que estoy de acuerdo que tus fundamentaciones y que vos lo que dices que quieres que yo haga, lo voy a hacer. No es estar de acuerdo, es comprender. Comprendo que lo que vos dices es tal cosa y eso te produce tal emoción. En cambio, la simpatía es un cierto grado de capacidad de agradar o sentirse agradado por otra persona. Es una actitud un poco más superficial, ¿sí? Es caer bien, tiene que ver con ese impacto. Entonces, la empatía es una frase que dice, comprendo y acompaño ese sentimiento que tienes, ¿sí? Entonces, hay ciertas estrategias que luego desarrollaremos para desarrollar la empatía en estas situaciones de conflicto. Lo primero es una autogestión emocional. Es darme cuenta en qué emoción me estoy predominante, respirar y accionar, no reaccionar. Entonces hay un reconocimiento del estado y hay una responsabilidad en la acción, minimizando la reacción, ¿sí? Acá William Ury, volviendo a la metodología de Harvard, él habla de irse al balcón. Otro aspecto de la escucha, de la empatía, tiene que ver con la no interrupción. Un proceso empático donde después desarrollaremos, por ejemplo, la escucha activa propiamente dicho, es no interrumpir. Ahora, muchas veces pasa de que hay actos, hay hechos de relatos, donde nosotros mismos, en el no interrumpir, dejamos que la persona hable y nosotros nos desconectamos, entonces no estamos escuchando. Entonces, cuando nosotros consideramos por nuestra propia capacidad, ¿no?, de comprensión del otro, preguntamos, por ejemplo, de acuerdo a su relato, yo quiero preguntar tal cosa si yo comprendí bien. Hago una devolución, un parrafaseo, hago una pregunta de ajuste, por ejemplo, ¿es lo correcto para usted lo que yo interpreté? ¿Estoy en lo correcto? Esa persona en ese ajuste, pregunta cerrada, va a decir sí o no. En el caso que sea así, podemos proseguir o le puedo pedir permiso para intervenir, ¿sí? O intervengo. Y en el caso que sea no, le preguntaré en qué usted considera y vuelvo a parafrasear. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando decimos no interrumpir, tiene que ver operativamente con no dejar hablar X tiempo de alta longevidad, sino implica un plazo donde yo estoy comprendiendo. Tiene que ver el no interrumpir con, con la respuesta que yo me estoy dando cuando escucho al otro, no sobraparlo. Dejar que se exprese de una manera ordenada y el orden lo voy dando a través del parrafaseo que es la devolución. Cuestión que en las experiencias que vamos a desarrollar en las clases sincrónicas se va a ir complementando
la conceptualización, la comprensión de lo que estamos en este momento manifestando. Otra característica de estos procesos es adoptar una posición secundaria o segunda posición perceptual, que tiene que ver con ponerse en esto de los zapatos del otro. ¿Qué haría yo si fuese él? ¿Mm? Y después esto nos habilita a hacer preguntas traslativas o circulares. Por ejemplo, usted, si estuviese en el lugar de, ¿qué haría? ¿Mm? Eso es, nos permite comprender distintas aristas, ¿sí?, de la observación que tiene este binomio, dos partes, o lo grupal, multipartes, de un conflicto. Y esto nos permite, yendo al inicio de la unidad, la descomposición de los tres aspectos que es comportamiento, actitud y contradicción. Como hemos repetido en unidades del módulo 1 y 2, hay una constante que es la comunicación no violenta, ¿no? Entonces, una estructura básica donde vamos a hacer observaciones sin juicio, ¿m? Vamos a hablar desde un yo, no desde el pronombre tú. Vamos a manifestar lo que yo me hago responsable de necesitar y hago una petición clara y específica para seguir estimulando la acción concreta y direccionada, ¿sí? Para esto es algo importante y tiene que ver con una ubicación que tenemos en el proceso comunicacional, ergo, una posición que tenemos en este mundo humano donde nos comunicamos, que es la humildad. La humildad es una posición valorativa donde nos ubica como personas que no tienen acceso a la realidad de por sí, sino a una realidad interpretada. Por consecuencia, no somos tenedores únicos de una verdad. Eso es una posición humilde, atento, que me posibilita y fundamenta mi posición para poder escuchar a un otro desde un lado de curiosidad, que es que de que él me puede dar un aporte en el cual yo puedo tener una ampliación interpretativa, ¿sí?, de este mapa. Por lo tanto, una percepción de la realidad más amplia. Entonces, como resumen de esta unidad, vamos a considerar estos conceptos claves. La descomposición del conflicto como una contradicción, que es donde se encuentra la raíz, una actitud, que es cómo emocionalmente yo percibo y cómo vendría a ser, distorsiono muchas veces a través de los prejuicios, y cómo voy a comportarme, cómo voy a accionar. La importancia de cultivar una comunicación efectiva para abordar este aspecto tripartito de un conflicto. Y por consecuencia podemos decir que de esta manera la comunicación empieza a ser, bajo estas distinciones, una habilidad que podemos desarrollar a través de la experiencia. Muchas gracias.